La verdad que la primera fase de la mañana ha sido muy animada, con mucha participación y con mucho interés, y yo estoy convencida que ahora lo va a ser igual. Entonces, ¿quién va a intervenir antes, Miguel? ¿Tú? No, yo pensaba que... Bien, vamos a dar paso a don Miguel Torres. Yo no me voy a tomar la osadía de presentar a Miguel Torres. He aprendido mucho esta mañana en el ámbito digital, así que se meten en Google y lo ven todos, porque hay cientos de páginas sobre Miguel Torres. O sea que vamos a empezar a hacer ya ejercicios de que no vamos a emplear los métodos tradicionales. No, saben que vamos a mandar los currículum de todos los datos, las intervenciones, etcétera. Y nos va a hablar sobre proyectos para garantizar la sostenibilidad. Como saben, don Miguel Torres tiene bodegas en España, en Estados Unidos, o sea, en California y en Chile. O sea que creo que puede hablar con conocimiento y propiedad. Miguel, tienes la palabra. También pasa igual, si yo hablaría solo desde el afecto y tengo el peligro de no ser muy justa, porque también nos conocemos hace un montón de años. Gracias, Isabel, por esta presentación. Y bueno, antes se hablaba del tema de la juventud. ¿Cómo podemos conseguir que la juventud se acerque al vino? Yo no tengo la respuesta, pero os puedo decir un caso particular mío. Cuando mis hijas, ya casadas, madres de familia, además que nos han hecho abuelos con una contumacia increíble, llevamos ya 7 nietos fantásticos, pues bien, cuando mis hijas estaban en edad de merecer, yo recuerdo que les decía que si un chico las llevaba a cenar y no bebía vino, que desconfiaran de él, porque algo malo traía en el coco. Yo no sé si esta fórmula os sirve, pero a lo mejor los de marketing le sacan alguna... Muy bien. ¿Lo tienes, Alejandro? ¿Está en pantalla? Sí, vale. Muy bien. Bien, esta charla, la verdad que la he adaptado bastante de un tema que se hizo en un simposio que organizó Harper's en Londres en octubre pasado, que se llamaba Wine Vision. Es un poco, bueno, lo del futuro del vino y aquello que piensas un poco, cuáles van a ser las tendencias. Entonces veis que hay 2 capítulos. El primero, las amenazas. Vamos a hablar de las amenazas que, en mi opinión, tenemos en el mundo del vino. Y, en segundo lugar, las tendencias que, a lo mejor, o al menos en parte, veremos en el futuro. Bien, en primer lugar, muchos recordaréis a Nassim Nicholas Taleb. Casi llegó a ser premio Nobel, al final no lo consiguió, pero este hombre tiene este libro, The Black Swan, El cisne negro. Yo lo leí hace 2 o 3 años y lo encontré, la verdad, apasionante. ¿Qué decía Taleb? Taleb decía que hay cosas que no se pueden prever, pero que ocurren. Por ejemplo, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, esto es un cisne negro, un Black Swan. O sea, no podían prever qué iba a pasar, pero pasó. También el caso del descubrimiento de la penicilina. Hay Black Swans positivos. Fleming, por accidente, descubrió la penicilina, descubrió estos hongos que podían, digamos, frenar o eliminar el desarrollo de las bacterias. Bien, en el caso nuestro, mi padre, en enero del 39, acabándose la Guerra Civil Española, no podía prever que los Stukas alemanes que bombardeaban la estación del ferrocarril de al lado le iban en realidad a bombardear las bodegas. Y el 50% quedó destruido. Bien, estos son todos cisnes negros imposibles de prever. Pero bueno, el cambio climático no es un cisne negro. El cambio climático todos sabemos que está ocurriendo. Y encuentras un escepticismo casi total, ¿no? El otro día, en un artículo en la prensa, leía que esto es un poco aquello de la rana, ¿no? Una rana, si la pones en agua hirviendo, de golpe, la rana salta y se escapa. Si la pones en agua fría, en la olla, y poco a poco vas calentando, la rana se acostumbra al calor poco a poco y cuando se dan cuenta, muere. Bien, seguramente hoy en día no estamos reaccionando frente a esta amenaza, pero seguimos un poco el ejemplo de la rana y poco a poco, cada día, vamos aceptando las consecuencias y tratamos de adaptarnos.
pero desgraciadamente será muy difícil. Será difícil para la viña, porque la planta, la viña, es la más sensible a los cambios de temperatura. Mirad, si las temperaturas suben 20 o 30 grados, perdón, 2 o 3 grados este siglo, de los próximos 30, 40 años, seguirá habiendo vegetales, tomates, ensaladas, no habrá ningún problema. Pero la viña tendremos consecuencias muy graves. Aparte del problema del agua, tendremos el problema de que los vinos serán diferentes. Todos sabemos que la integral térmica que necesita cada cepa es diferente. Por lo tanto, tendremos que buscar soluciones. Tenemos que mirar cómo nos adaptamos a este escenario futuro. Es cierto que a lo largo de los 4.500 millones de historia del planeta ha habido cambios climáticos, es evidente, muchísimos. En esta columna, más o menos, se ve un poco en la parte de la derecha, son las épocas en las cuales las temperaturas han estado por encima de los 15 grados. No tenemos un láser, ¿verdad?, para señalar. ¿Alejandro? No. Bueno, ya se ve. La parte de la derecha, de la vertical, son las épocas en las cuales los periodos con temperaturas por encima de 15 grados, que es el promedio de temperatura en el planeta. Y a la izquierda, con el fondo azul, son las épocas más frías. Bien, como veréis, ha habido épocas de glaciaciones y, en general, han dominado los periodos cálidos. Hace unos 55 millones de años hubo uno de los últimos cambios importantes. Subieron la temperatura a 6 grados. 6 grados es más o menos lo que se prevé que va a ocurrir seguramente en los próximos 100 años. 6 grados de temperatura. Lo que pasa que lo que ahora se está haciendo en menos de 300 años, entonces tomó 20.000 años en hacerse. Y además no había humanos, por lo tanto las consecuencias, por lo menos para el Homo sapiens, eran muy limitadas. Aquí en esta gráfica del Instituto de Epernay vemos desde el año 1860 la asociación muy estrecha entre la subida de las temperaturas y la subida del CO2 en la atmósfera. El CO2 es la columna de la derecha, en partes por millón, ya actualmente ha sobrepasado desde el año pasado las 400 ppm, 400 partes por millón, y sigue aumentando. Esto nos lleva, como consecuencia, para tener vinos algo equilibrados, nos lleva a tener que adelantar las vendimias. Todos estamos adelantando las vendimias, menos el año pasado, que ha sido fresquito, ¿verdad? Y que además ha ido muy bien. Pero bueno, desgraciadamente seguramente será solo una excepción. Aquí lo vemos en Châteauneuf-du-Pape, lo vemos en el Penedès, las vendimias se van adelantando. Quizás en el Penedès hemos adelantado 2 semanas de promedio en los últimos 40 años. Jerez me imagino que será algo parecido. Pero bueno, es el caso de la Borgoña, de Burdeos, etcétera. El último informe del IPCC, el Intergovernmental Panel del Cambio Climático, sabéis que es un grupo de científicos, unos 700 de todo el mundo, que bajo la tutela de las Naciones Unidas, cada 4 o 5 años hacen un informe y explican cómo va evolucionando el cambio climático. Pues bien, el último informe es del año 2013, han confirmado la incidencia de, digamos, lo que ellos llaman las causas antropogénicas, es decir, nosotros, los hombres, en el cambio climático. Ya con un 95% de seguridad se sabe que somos la causa del cambio climático. No es debido a fenómenos que han ocurrido en el pasado, en estos miles de millones de años, como pueden ser los ciclos de Milankovitch, como pueden ser las manchas solares, el eje de la Tierra. No, ahora somos nosotros que estamos consiguiendo que suban las temperaturas. Bien, mapa de los viñedos de Europa. ¿Qué haremos en Europa? ¿Dónde vamos a poner la Borgoña dentro de 20 años? ¿Qué vamos a hacer? El Pinot Noir no va a funcionar. A lo mejor pueden poner Tempranillo. Puede ser una solución. Y a lo mejor en el Penedès, en vez de Tempranillo, tenemos que poner el Monastrell de Alicante. Puede ser una solución. Pero los vinos serán diferentes. Y eso también si contamos con algo de agua para poder regar la viña. Una solución es buscar viticultura en altura. Podemos buscar subir hacia arriba. En Cataluña lo hacemos. Tenemos la suerte de estar cerca del Pirineo. Por lo tanto, hemos plantado ya a 1000 metros de altura y seguimos buscando tierras a mayor nivel. Viticultura orgánica. Hay gente que piensa que la viticultura orgánica, que los cultivos orgánicos ayudan a evitar o por lo menos a paliar en algo el cambio climático. No es cierto.
No es cierto. Más bien es todo lo contrario. Los cultivos orgánicos están empeorando las emisiones de CO2. Están aumentando los gases de efecto invernadero y lo vamos a entender enseguida. Es muy sencillo. Si tienes un viñedo ecológico, cuando llega el verano y tienes que tratar con azufre la viña, tienes que tratar cada semana la viña con azufre, porque el azufre no es estable. A la que hay un poco de viento o llueve, se va. Por lo tanto, estás emitiendo más emisiones de CO2 que no si hicieras un producto. Por ejemplo, la estrobilurina, un producto de síntesis, cierto, es de síntesis, no es natural, pero lo produce la estructura, digamos, de un antagonista del hongo del oidio, y por lo tanto, con un tratamiento cada 3 o 4 semanas es bastante. La viticultura orgánica no es la solución porque no tiene para nada en cuenta los problemas o el escenario nuevo del cambio climático. Yo creo que pensar que haciendo lo que hacía el abuelo, que quería mucho la tierra y que la protegía, fantástico, muy bien, pero no estamos teniendo en cuenta el escenario del cambio climático. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer. En Barcelona, desde hace ya casi 10 años, hemos hecho varios simposios que le llamamos Eco-Sustainable. Y hemos invitado a especialistas de Europa, sobre todo, para hablar de este problema. ¿Cómo podemos adaptar la viticultura ecológica a este escenario del cambio climático? Algunas ideas han sido, por ejemplo, bueno, os decía hace un momento, si realmente necesitamos usar tanto los tractores para expropiar los productos químicos. Por ejemplo, cualquier viñedo ecológico, el nuestro mismo, cualquier viñedo nuestro ecológico, tenemos postes de hierro galvanizado. ¿Saben ustedes la electricidad que hace falta para construir un poste de hierro galvanizado? Mucha electricidad. Y esto es CO2 que va para arriba. ¿De acuerdo? En cambio, la madera, que es algo natural, la madera es carbono que retenemos en la tierra, mientras no la quemamos, claro. Y esto es algo que yo creo que en el futuro habría que hacer. Cualquier viñedo orgánico o ecológico debería tener postes de madera. Por ejemplo, en las bodegas, para evitar la oxidación de los vinos, una cuba que está un poco empezada, ponemos una capa de CO2, ¿cierto? Este CO2 va a acabar ahí arriba también. Podemos usar nitrógeno, que es un poquito más caro, pero es un gas, el nitrógeno, que no tiene este efecto de los gases invernadero. Hemos recuperado a lo largo de estos últimos 30 años cepas catalanas antiguas. Había más de 100 cepas en Cataluña antes de la filoxera, hay libros de la época que los describen. De estos 100, bueno, unos 30 están recuperados y afortunadamente hay 3 o 4 que hacen vinos muy interesantes, que estamos ya incorporando en algún vino nuestro, por ejemplo, Grans Murallas. Bien, estas cepas además, algunas de ellas, es muy curioso porque tienen una gran capacidad de resistir a la sequía. Entonces, a lo mejor, estas cepas antiguas en el futuro nos pueden ayudar un poco a adaptarnos a este cambio. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Bien, por ejemplo, yo creo que poco a poco los bodegueros empezaremos a hablar de embotellar en destino como se hacía antiguamente. ¿Por qué no? Antiguamente los vinos se embotellaban en Suecia. Los borgoñas se embotellaban en Londres y no pasaba nada. Si emboteamos en destino, ahorramos en transporte y sobre todo, ahorramos en vidrio. Yo creo que en el futuro nuestros políticos, ojalá se pongan de acuerdo, por lo menos en Europa, para que tengamos unas botellas homologadas, sobre todo las botellas de los vinos estándares, para que podamos reutilizarlas. Si reutilizamos la botella, no reciclarla, rompiéndola, no, reutilizarla como antiguamente, tenemos un ahorro importantísimo en la huella de carbono. Aquí tenemos el caso. Una simple botella nos produce, que pesa 400 gramos más o menos, tiene una huella de carbono de casi 400 gramos. Si esta botella se usa 6 veces solamente, la estamos reutilizando, nos baja a 75 gramos. La botella PET, una alternativa de futuro, que es plástico, también baja a 102. Y por último, el back in the box, que muchos no queríamos hacerlo, pero que ya lo estamos haciendo también, es solamente 74 gramos de CO2, el equivalente a una botella. Tenemos que también, o podemos mejorar la eficacia de nuestras bodegas, por ejemplo, en cuanto a la producción de energía. En la bodega nuestra de Rioja, en La Bastida, ya se está haciendo un 50% de la energía eléctrica, con placas fotovoltaicas, incluso ven aquí a la derecha, arriba,
un pequeño parque eólico, bueno, súper pequeño, pero bueno, es divertido para enseñarlo, algo de biomasa, etcétera. Bien, hace el año 2011, un grupo de bodegas del Penedès, con Freixenet y Codorniu somos muy amigos, hablando un día de estos proyectos, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo juntos? Y vamos a la Federación en Madrid, le planteamos el proyecto, ¿y por qué España no podía ser líder en el mundo en el uso de las energías renovables y podía liderar un proyecto de enseñar a la sociedad de que el vino puede ayudar a paliar las consecuencias del cambio climático? ¿De acuerdo? ¿Creéis en esto? Porque las caras que veo no son un poco escépticas. Ya me lo comentaréis después. Bien, fuimos a la Federación y la verdad que nos acogieron muy bien. La idea ha ido caminando. Desde 2011 hasta el 2014 se ha estado trabajando, pero es muy complicado si se quiere hacer bien. Empezamos muy bien. El antiguo presidente Lagos, en aquellos momentos, en el 2011, era secretario de las Naciones Unidas para el cambio climático, enviado especial. Se firmó el protocolo de Barcelona y empezamos a funcionar. El cálculo de la huella de carbono es súper difícil. Yo mismo no me veo capaz de explicarlo con mucho detalle, pero hace falta ingenieros y científicos o técnicos, por lo menos, para explicarlo. El Scope 1, que es lo que vemos en el medio, esta flecha vertical que está en el medio, es la parte de la huella de carbono que produce la propia compañía en su proceso de fabricación. Luego tienes el Scope 2, en castellano diríamos el alcance 2, que es la electricidad. Y el alcance 3 es todo lo que son los transportes. Por un lado, la uva que traes a tu casa, la huella de carbono que ha producido esta uva, el otro lado, a la derecha, la logística del transporte, cuando llevas una caja de vino al Japón, por ejemplo, etcétera. Todo esto al final da la huella de carbono de una botella, ¿no? Las etapas que se han planteado en este proyecto es en primer lugar, una auditoría. Las empresas se pueden autoauditar para ver qué huella de carbono tienen por botella. En el caso nuestro estamos, creo que es en un kilo 25 o 150 gramos por botella. Una vez tienen esto, las empresas, con la ingeniería, sabiendo los objetivos que tiene el proyecto común, este club que le llamamos Wineries for Climate Protection, bien, pues la bodega calcula que para llegar, en el caso del CO2, de la huella de carbono, a llegar al año 2020 con una reducción del 20%, bueno, pues le dirán que tiene que invertir pues 1 millón de euros, a lo mejor en energías renovables, en aislamientos, etcétera. En el primer año, al final, hay una auditoría y lo importante es que esto se haga bien, porque ha de poder ser homologable, se ha de poder comparar. No puede ser que dos bodegas similares a una le digan que tiene que invertir 1 millón de euros y la de al lado invierta solo 500.000. El proyecto se nos vendría abajo. Bien, queríamos empezar en 2014. Yo creo que será un poco justo, pero en cualquier caso yo espero que en Alimentaria por lo menos lo podamos anunciar y de que muchas bodegas españolas se puedan acoger. Debería ser voluntario. En la Federación lo discutimos. Aquí está su presidente que apoya la causa, pero que es muy difícil. Y es difícil por dos razones, y lo entenderéis enseguida. Hoy las empresas no estamos preparadas para invertir. Tenemos otras prioridades que invertir en la lucha del cambio climático. ¿Es así? Y la segunda razón es que muchas empresas lo que piensan directamente es qué beneficios a nivel de marketing nos va a reportar esto. ¿Podemos poner un sello en las botellas? ¿Podemos ir a decir que estamos haciendo ese proyecto? A ver si aumentamos las ventas. Y claro, esto es long term. Esto es más a largo término. Es buscar crear para España una sensación de liderazgo, de que hacemos las cosas bien, que nos preocupamos por esto, y este mensaje ya irá llegando al consumidor final. Bien, la Federación, pues estamos todavía yo diría, en una recta final, a ver hasta dónde podemos llegar. Aquí se ve un poco el cuadro. El cuadro más cortito es el Wineries for Climate Protection, el esquema nuestro, que es muy sencillo, pero que implica inversión. El cuadro de la derecha, que pone Sustainability Program, esto es algo que ya está funcionando. Está en regiones de Italia, de Estados Unidos, en California. Está en Chile. Nosotros en Chile somos una Sustainable Vineyard, un viñedo sostenible, sí señor. Llevamos 2 años como viñedo sostenible de Chile. Yo pregunté no hace mucho, en Chile le dicen plata. ¿Cuánta plata nos ha costado este tema hasta hoy? 0. Hemos pagado $0
hasta el momento por este proyecto. Mis amigos chilenos que están en la sala van a decir, ¿cómo es así? Bueno, es que claro, es que el proyecto sustainable no quiere decir inversión, quiere decir una serie de cosas, una serie de burocracias que se crean, una serie de compromisos, pero no hay de una manera inmediata un compromiso de inversión. Y si no invertimos, no vamos a conseguir que bajen o que se frene la llegada de más gases de efecto invernadero. Bueno, cambiando de capítulo, vamos a hablar de vino y salud. Vamos a hablar de una cosa más inmediata y muy positiva. Todos conocéis la Fundación del Vino, para la investigación del vino y de la nutrición, que empezó en Barcelona también, hará también una serie de años, también con Freixenet y Codorniu, y después se ha ido ampliando por toda España. Creo que hoy estamos unas 300 bodegas. En la zona de Jerez también creo que las 3 o 4 bodegas principales están como miembros en la Fundación, pero muchas otras no lo están. Y aquí va un mensaje para los bodegueros de Jerez que estáis aquí. Tenéis que apoyar a FIVIN. Lo estamos apoyando todos. Es para todos esto. Todos tenemos que contribuir. Si conseguimos que se hable en positivo del vino, eso nos beneficia a todos. No podemos dejar que paguen unos y los demás, bueno, a esperar. Bien, en el comité de FIVIN tenemos, por ejemplo, el doctor Enrique Rojas, que es de Madrid. Tenemos al doctor Ramón Estruch. Ramón Estruch hizo el año pasado un estudio que ahora lo veremos a ver, pero en cualquier caso ya sabemos hoy que el vino tiene una utilidad para las enfermedades del corazón, hipertensión, diabetes, algunos tipos de cáncer, ciertos desórdenes neurológicos y para el síndrome metabólico. Y esto siempre es debido a los taninos, los polifenoles, antocianos, flavonoles, etc. El doctor Estruch, el año pasado, publicó en el New England Journal of Medicine este trabajo. Él comparaba, si veis la gráfica de arriba que pone Control Diet, es la dieta que dan los hospitales ingleses o americanos cuando un enfermo tiene problemas de corazón. Le dan una dieta muy baja en grasas, le dan una dieta con menos carne seguramente y le llaman el Control Diet. Bien. En la columna de la izquierda, en las ordenadas, vemos es el porcentaje de mortalidad o de gente que recae, y abajo, en las abscisas, vemos los años, 1, 2, 3, 4, 5 años. Muy bien. Arriba de todo tenemos el Control Diet. Por debajo tenemos la dieta mediterránea, a la cual se incorporan evidentemente los frutos secos, y la dieta Evo, abajo de todo, que incluye el aceite de oliva y el vino. 1 o 2 copas de vino al día. Pues muy bien, está clarísimo en este estudio con más de 7.500 personas que los que han tomado vino, aceite de oliva, aparte de la dieta mediterránea, han tenido menores problemas cardiovasculares que los demás. Por lo tanto, es una prueba más de que vale la pena considerar el vino. Aquí está el tema del azúcar, que antes hemos hablado con Víctor, que este es el caso del monopolio de Ontario, que ya obliga a indicar el azúcar en cada botella. Los impuestos, otro problema. ¿Estáis contentos con los impuestos? ¿Pagamos poco? Sí. La verdad es que pagamos poco. No hay nadie de la Administración por aquí. En España, de momento, estamos un poco bien en cuanto a impuestos del vino. Pero hay países como la India, donde los impuestos son brutales. La India tiene una política proteccionista increíble. Aquí no sé si se puede entender fácilmente, pero si veis en los colores rojos, color rojos es la India. Y arriba de todo está la gráfica del import duty, que en la India se ha mantenido prácticamente igual. La India en los últimos 10 años no ha bajado sus impuestos a la importación. Como consecuencia, abajo de todo, veis en color rojo también que los vinos indios producidos en la India, la venta prácticamente no ha aumentado. Se vende muy poco. No hay competencia, no los hacen buenos, la gente no bebe vino, etc. En cambio, la China, una alternativa, también tienen más de 1.000 millones de habitantes. La China sí ha bajado sus impuestos y la China, veis las columnas verdes, espero, se ha disparado el consumo o la producción de vino nacional. China ya es la 4ª potencia mundial en producción de vino. Por lo tanto, la conclusión es muy clara. A menos impuestos protectores, más crece la producción de vino nacional. En el caso de Europa, los impuestos están ahí. Bien, todos lo sabemos. Inglaterra paga una barbaridad. Estos son impuestos por hectolitro, quiere decir, y por 11 grados. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, son 312 euros por hectolitro. Quiere decirse que son 3 euros por litro de vino.
Es altísimo. Pero bueno, es el caso de Irlanda también, es el caso de Suecia, de España y de Italia. Mejor que no hablemos porque de momento estamos bien y ojalá que sigamos. Pero, ¿qué ocurre en Europa? Cada año, a final de año, cuando llega el momento de equilibrar los budgets, los presupuestos estatales, ¿en qué piensan los gobiernos a la hora de equilibrarlos? ¿De quién se acuerdan? Del vino. Y nos suben los impuestos al vino. En el año 2013 han subido en Inglaterra, en Irlanda, en Bélgica, todos los países. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué no se acuerdan de los paraísos fiscales? ¿Por qué no se acuerdan de la gente que no está pagando los impuestos en sus países y se los lleva a estos paraísos fiscales? ¿De ellos no se pueden acordar? ¿Por qué hemos de pagar la gente del vino? A ver, y al final del día, nosotros, bodegueros españoles o chilenos, o donde sea, estamos compitiendo con la gente de todo el mundo. Y hay bodegas de California que tienen la casa central en un paraíso fiscal y no pagan impuestos. Pero sus vinos compiten con los nuestros. ¿Y esto por qué? ¿Alguien lo puede explicar? Es que estos gobiernos, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, no se pueden poner de acuerdo y acabar con esto. ¿No sería más justo? Al fin y al cabo, los estados necesitan los impuestos para pagar pensiones, hacer escuelas, hospitales y lo que haga falta. Aquí veis el continuo aumento de los impuestos. En el caso de Inglaterra es casi escandaloso, ¿no? Irlanda, Dinamarca. Bien, tendencias futuras, más o menos. Aquí vemos un poco cómo, claro, estos gráficos, la proyección se pierde mucho la calidad, pero más o menos para explicarlo un poco, ha crecido mucho la producción de uva en China, India, en Chile. China ya es una gran potencia, etcétera. Hablando de las marcas, las 10 marcas más importantes del mundo en volumen están aquí. La cuarta es Concha y Toro. Aquí está Mariano, representando a Concha y Toro, que es la única empresa, digamos, latina que está en el grupo. Todas las demás, las 10 más grandes del mundo, son americanas o australianas. No hay ninguna de Europa. Ninguna. Bueno, esta es la realidad. No tenemos, pues, marcas capaces de competir, por lo menos en volumen, con ellos. En el caso de Torres, curiosamente, no estamos en esta lista, salimos poco después, pero, sin embargo, la marca tiene un cierto reconocimiento. Y en otro instituto, en la revista Drinks International, nos ponen detrás de Concha y Toro a nivel de marcas en la cual ya no solamente el volumen, sino también la percepción del consumidor, el prestigio, etcétera. Las familias. Las familias yo creo que seguirán siendo un elemento importantísimo en la producción de vinos de calidad. De hecho, la mayoría de los grandes vinos de calidad del mundo los hacen familias. Ese es un grupo que tenemos, 11 familias europeas, no para efectos comerciales, pero sí para efectos de transmitir los valores a las siguientes generaciones. Lo empezamos yo y Robert Drouin en el año 93 y ahí estamos hoy pues con Antinori, con Philippine Rothschild, con varios productores de Europa. Monopolios. Monopolios de Suecia, de Finlandia, de Canadá, van a seguir. Van a seguir. Estoy seguro de que no va a cambiar. No hay ninguna posibilidad en los próximos 10 años, por lo menos, de que esto cambie. Y en cuanto al consumo, bien, el e-commerce, ya nos ha hablado esta mañana, Miguel, y con excelencia. Hay nuevas categorías interesantes. En el caso de Chile, la categoría Fair Trade, comercio justo, que está funcionando muy bien. ¿Qué es el Fair Trade? Tú llegas a los campesinos, les pagas el precio alto, la banda alta del mercado, y además un 5% que él puede destinar o ellos destinan a proyectos sociales de interés común. Puede ser un dispensario, puede ser una escuela, cualquier cosa. Y es muy bonito. Yo la verdad lo vi hace 2 años, una escuela reconstruida después del terremoto, que se había hecho con fondos del Fair Trade y donde 40 niños estaban felices con su escuela recuperada, sus ordenadores, calefacción, todo esto. Y bueno, esto se aplica sobre todo en zonas deprimidas del sur de Chile, donde los campesinos tienen un nivel de vida bastante precario. Y ya para acabar, los mercados. Bien, hemos hablado estos últimos años mucho de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Ahí están. Pero en los últimos años también se habla del MATISC. Veis aquí el grupo: México, Australia, Taiwán, Turquía, Indonesia, Arabia Saudí y Corea.
Bien, esto es en cuanto a comercio, en cuanto a, digamos, su capacidad de crecimiento en general, están ahí. Pero para el vino, yo creo que aparte de México, quizás, no sé, Taiwán, Corea del Sur, los demás países, en razón de la religión y otras limitaciones, será muy difícil. En el caso de nuestro, esta experiencia en el extranjero, la verdad que nos ha costado mucho. Estamos en China desde el año 95, donde hicimos la primera joint venture con una cooperativa de Shenzhen. Porque teníamos esta joint venture, y el gobierno chino nos autorizó a tener la propia compañía de distribución en el 97. Y empezamos a crecer en China. Y bueno, hoy tenemos 300 chinos trabajando. Lo que pasa es que llegamos al año 2001 con $1 millón de pérdidas acumuladas. $1 millón. Aquí no había manera de arrancarlo. Y cada año se perdía más dinero. Pero aguantamos y en un año más o dos llegó el break-even, llegó dejamos las pérdidas de lado y empezó un pequeño beneficio. Es el caso de China, ahí está parte del equipo. El caso de la India, donde estamos todavía acumulando más pérdidas que en China, estamos ya por más de €1 millón. Estamos en sociedad con los indios y con algunos europeos, pero es súper difícil la India, porque aparte de que es un mercado en el cual, bueno, el vino es todavía una cosa muy residual, pero hay este proteccionismo brutal que os decía antes, que hace que una botella de sangre de toro cueste $30 en una tienda de Delhi. ¿Cómo queremos ir a vender vino con estas barreras proteccionistas? Y bueno, en Bruselas yo creo que la Federación del Vino no está haciendo bastante la guerra en este aspecto. Tratamos de hacer una rueda de prensa el año pasado para denunciar el tema, por lo menos a la prensa europea. Y la verdad que no tuvimos mucho éxito. Yo creo que nuestras federaciones deberíamos ser más exigentes con nuestros negociadores y la India tiene que acabar con este proteccionismo. No puede ser que Europa importamos todos los productos de la India y que ellos no nos dejen entrar nuestros vinos allí. Estamos también en Brasil con una compañía propia, de nuevo acumulando pérdidas cada año, de nuevo más de €1 millón. Pero bueno, los que estáis en el mundo del vino ya lo sabéis. Si quieres ganar dinero, si eres un buen empresario, no vayas al mundo del vino. Ves a otra parte, ¿no? Si vas al vino es porque te gusta la tierra, te gusta la naturaleza, te gusta ver feliz a la gente. Y bien, Brasil estamos aguantando porque sabemos que algún día esto va a ir mejor. Entonces, para terminar, resumiendo, el vino es saludable, con moderación, y esto va cogiendo, yo diría, mayor aceptación cada año, así como otras bebidas lo pueden tener complicado, incluso los alcoholes, incluso la cerveza. El vino yo creo que no, sobre todo si seguimos activos en la labor de investigación que hace la Fundación nuestra y tantas otras en el mundo. El vino es estatus. En estos países, en la China, en la India, yo estaba hace unos días en la India, te das cuenta que para aquella gente, los ricos, claro, que es donde vamos a vender a los ricos, bien, para ellos el vino es estatus. Una persona que bebe vino es una persona que tiene un nivel. Un día en el bar del hotel, el Hotel Imperial en Delhi, había una señora a la 1 del mediodía con un sari, preciosa, ella con su sari indio, tomándose una copa de vino blanco. Y yo pensé, qué bonito, esto está cambiando, ¿no? Aquella copa de vino, aquella señora le daba un estatus. Era una mujer abierta, una mujer que, bueno, le gustaban las costumbres occidentales, estaba trendy, estaba como más adaptada. Bien, el punto 3 es este punto que ojalá lleguemos a demostrar un día que el vino puede mitigar los efectos del cambio climático. El punto 4, el vino, sobre todo la categoría Fair Trade, puede ayudar a hacer una mejor vida, una mejor calidad de vida para millones de agricultores. Y finalmente que las familias del vino creo que seguirán siendo importantes players, importantes participantes en este futuro del mundo del vino. Y para acabar, os pongo un cuadro de mi esposa. Es que mi esposa es pintora, ¿saben? Y es muy bonito porque representa el origen, el blanco, la madurez, medio, este color de la tierra, dice ella, así un poco como tinto, y a la derecha, bueno, pues ya el final del ciclo, ¿no? Pero bueno, luego se vuelve a empezar. Muchas gracias.